Nadie me creyó cuando dije que el mensaje apareció solo en mi celular a las 2:06 de la madrugada porque solo decía no respires. Pensé que era una broma hasta que noté que el audio se estaba reproduciendo sin que yo lo tocara y lo único que se escuchaba era una respiración lenta y húmeda tan cerca que sentí el aire entrar a mis oídos. Intenté inhalar por reflejo, pero el audio susurró mi nombre con desesperación y dijo, si respiras me escuchará. El silencio llenó el cuarto y entonces escuché un golpe seco debajo de mi cama como si algo hubiera caído dentro de mi habitación. El audio volvió a sonar y ahora había más respiraciones, no una sino muchas mezcladas, como si varias bocas estuvieran pegadas al micrófono diciendo que llevaba años escondido esperando que alguien escuchara el mensaje completo. Sentí como el colchón se hundía lentamente, como si alguien se arrastrara desde abajo hacia mí y mi celular vibró una última vez mostrando otro mensaje. Ya es tarde para contenerlo y en ese instante algo exhaló profundamente debajo de mi cama justo cuando mis pulmones ya no aguantaban más. Mis pulmones ardían y cuando ya no pude aguantar más inhalé con desesperación y en ese mismo instante el audio gritó tan fuerte que sentí que me perforaba los oídos y desde debajo de la cama algo respondió con un chillido imposible como si tuviera demasiadas gargantas. Al mismo tiempo el colchón se hundió por completo y una mano huesuda salió desde la oscuridad agarrándome el tobillo con una fuerza inhumana. Mi celular cayó al suelo, pero seguía reproduciendo el audio ahora con mi propia respiración mezclada con las otras voces. La mano empezó a arrastrarme lentamente hacia abajo y pude ver debajo de la cama un espacio que no debería existir, un pasillo largo húmedo lleno de rostros pegados a las paredes, todos mirándome con sonrisas rotas, susurrando que por fin alguien había respirado por ellos. Intenté gritar, pero mi voz salía desde el celular, no desde mi boca, y escuché como alguien en otra casa en otro lugar reproducía el mismo audio. Al mismo tiempo el pasillo empezó a llenarse de sombras retorciéndose como insectos y la mano me soltó solo para empujarme de golpe dentro de la oscuridad. Sentí como caía durante segundos eternos hasta golpear el suelo de algo blando que se movía debajo de mí. Cuando abrí los ojos estaba rodeado de cuerpos inmóviles con celulares en la mano, todos con los ojos abiertos y la boca congelada. En un grito silencioso mi celular vibró otra vez y apareció un nuevo mensaje que decía ahora tú debes grabar. Sentí como algo se metía dentro de mi pecho inflando mis pulmones por la fuerza, obligándome a respirar una y otra vez mientras mi boca comenzaba a hablar sola, grabando el audio que tú estás escuchando ahora. Y entendí la verdad demasiado tarde, porque cada vez que alguien escucha esta historia el lugar se expande, se alimenta y me acerca un poco más a salir. Y cuando termine esta grabación alguien más va a sentir una respiración debajo de su cama, esperando que falle. Cuando la grabación terminó sentí que algo se desgarraba dentro de mi pecho y el aire salió de mis pulmones como si nunca me hubiera pertenecido. El lugar no tenía cielo ni paredes, solo una oscuridad palpitante que respiraba conmigo o a través de mí. Los cuerpos a mi alrededor comenzaron a moverse lentamente, levantándose al mismo tiempo con un crujido húmedo de huesos y piel. Estiradas sus ojos seguían abiertos, pero ya no miraban nada, estaban vacíos como pantallas apagadas y aún así todos giraron la cabeza hacia mí al unísono y empezaron a caminar arrastrando los pies dejando un rastro negro en el suelo que se movía como gusanos vivos. Intenté retroceder pero el piso se hundía bajo mis pies como si estuviera hecho de carne blanda y caliente. Las voces comenzaron a susurrar desde todas partes diciendo que yo ya no era un oyente, que ahora era una puerta, que mi respiración era el hilo que los conectaba con el mundo de arriba. Sentí dedos invisibles entrar por mi boca y mi nariz expandiendo mi garganta forzándome a inhalar mientras imágenes se metían en mi cabeza. Vi habitaciones oscuras, vi personas solas con audífonos, vi pantallas encendidas en la madrugada y entendí que cada reproducción abría un poco más este lugar. Los cuerpos empezaron a rodearme formando un círculo y sus bocas se abrieron demasiado, partiéndose hasta las mejillas de donde salieron respiraciones idénticas a la del audio. Una de las figuras se acercó tanto que pude ver mi propio rostro deformado en el suyo y me dijo sin mover los labios que yo también terminaría así, que el tiempo no existía aquí, que solo contaban las reproducciones. Entonces algo tiró de mí desde atrás y volví a sentir la caída. Desperté de golpe en mi cama empapado en sudor creyendo que todo había sido un sueño, hasta que vi mi celular en el suelo con la grabación subida sola con miles de reproducciones nuevas y debajo de la cama sentí otra respiración distinta, más profunda, más paciente, esperando a que tú termines de escuchar para volver a empezar.
La respiración debajo de la cama no se detuvo cuando encendí la luz porque la luz ya no significaba nada y entonces entendí que no estaba realmente despierto. El cuarto comenzó a estirarse como una imagen mal renderizada. Las paredes se alejaban lentamente mientras el techo descendía y mi cuerpo se sentía pesado como si algo más estuviera ocupándolo conmigo. El celular vibró otra vez, aunque ya no tenía pantalla, solo una superficie negra que reflejaba mi rostro, pero mi reflejo parpadeó cuando yo no lo hice y sonrió mostrando dientes demasiado largos. El audio volvió a reproducirse solo, pero ahora no era una grabación antigua, era mi voz hablando desde segundos en el futuro, describiendo exactamente lo que estaba a punto de pasar. Escuché mi propia voz decir que no mirara debajo de la cama y sentí unas uñas raspar el piso avanzando. Despacio, saboreando la espera, los sonidos empezaron a filtrarse desde lugares imposibles como respiraciones dentro de las paredes, pasos dentro de mis oídos y susurros saliendo de mi garganta sin que yo hablara. El colchón volvió a hundirse, pero esta vez algo subió completamente, sentándose sobre mi pecho, tan pesado que mis costillas crujieron y pude ver su forma solo porque la oscuridad a su alrededor era aún más negra. Tenía demasiadas extremidades dobladas en ángulos incorrectos y una cabeza que se abría y cerraba como si estuviera aprendiendo a imitar un rostro humano. Cuando acercó su cara a la mía, reconocí los ojos. Eran los míos, grabados una y otra vez, reflejados en cada persona que había escuchado el audio. La criatura respiró dentro de mí, inflando mis pulmones, y entendí que ya no necesitaba que yo respirara por miedo, ahora respiraba por costumbre, por hambre. El cuarto desapareció y volví al pasillo bajo la cama, pero era inmenso, interminable, lleno de puertas, cada una con un nombre diferente. Escuché nombres conocidos, escuché el tuyo, y todas las puertas comenzaron a golpear desde dentro. Alguien intentaba salir. Alguien intentaba escuchar. La criatura me empujó hacia una de las puertas y me susurró que solo uno puede quedarse arriba, que el resto vive en la grabación, que cada palabra que digo es un clavo más sellando este lugar. Y mientras mi voz sigue hablando ahora mismo, algo se está arrastrando lentamente en la habitación de quien escucha, aprendiendo a respirar, esperando el momento exacto en que el silencio le dé permiso de salir. El silencio no llegó cuando terminó la frase, porque aquí el silencio es solo otra forma de ruido. Las puertas del pasillo comenzaron a abrirse una por una sin que nadie las tocara, y de cada una salió una figura distinta, pero todas respiraban igual, lento, profundo, como si compartieran los mismos pulmones. Vi personas abrazando sus celulares como si fueran órganos vitales. Vi bocas cosidas con auriculares. Vi sombras sin rostro que repetían la historia una y otra vez como si fuera una oración maldita. Cada vez que una puerta se abría, el pasillo se hacía más largo y el aire más espeso, hasta que respirar dolía, y la criatura detrás de mí empezó a reír, pero no con sonidos, sino inflando y desinflando su cuerpo dentro del mío, forzando mis costillas a moverse al ritmo que ella quería. Comprendí entonces que ya no necesitaba esconderse debajo de las camas ni dentro de los audios. Ahora podía usarme como carcasa, como transmisor vivo. Cada palabra que pensaba se convertía en un susurro que escapaba hacia arriba. Sentí como mis recuerdos eran arrancados uno por uno, reemplazados por escenas que no viví. Personas despertando sobresaltadas a las 3 de la mañana, luces encendiéndose, solas, manos temblando al llevarse los audífonos a los oídos. La criatura me llevó frente a una puerta diferente, no tenía nombre, solo una fecha, la de hoy, y cuando la abrió vi una habitación idéntica a la tuya. La cama, el silencio, la oscuridad exacta. Antes de sentir miedo, ella me dijo sin voz que el terror no empieza cuando algo aparece, sino cuando sabes que ya llegó y no hay prueba visible. Sentí como me empujaba hacia atrás, hacia el pasillo, mientras algo más cruzaba al otro lado ocupando el lugar que dejé, y antes de que la puerta se cerrara escuché la primera respiración, nueva, torpe, curiosa, aprendiendo, y supe que la historia no continúa porque quiera, sino porque necesita seguir contándose, porque ahora no vive en la grabación, vive en la espera, vive en ese segundo exacto después de terminar de escuchar, cuando juras que no pasó nada, y entonces debajo de la cama algo se acomoda mejor para no ser visto todavía. La puerta se cerró y el pasillo gritó sin sonido, porque todas las bocas se abrieron al mismo tiempo, copiando una respiración que ya no era mía. El lugar empezó a contraerse como un pulmón gigante, y cada vez que exhalaba una habitación del mundo real se apagaba. Sentí como mi cuerpo se volvía liviano, como si estuviera siendo borrado, mientras algo más aprendía a ocuparme. Forma mis recuerdos finales se mezclaron con recuerdos ajenos. Vi personas apagar el video pero dejar el audio. Vi dedos temblando sobre el botón de pausa sin atreverse a tocarlo. Vi sombras inmóviles en esquinas donde antes no había nada. Entendí que la criatura no persigue a quien corre, sino a quien escucha quieto, porque el miedo inmóvil es una invitación perfecta. El pasillo empezó a latir más rápido y las
Figuras comenzaron a colgarse de las paredes como piel mal pegada repitiendo mi voz descompuesta diciendo que ya era tarde. Que el terror no avisa, que solo observa y espera. Sentí como algo me arrancaba el último aliento y lo enviaba hacia arriba como un mensaje invisible, y en ese mismo instante desperté otra vez en una cama distinta, en una casa que no reconocía, con un celular que no era mío reproduciendo la historia desde el inicio con una notificación nueva que decía reproducción compartida, y debajo de la cama una respiración, joven impaciente que todavía no sabe esconderse pero aprende rápido, y mientras tú sigues escuchando, ella también escucha, contando tus latidos, midiendo el silencio, sabiendo que cuando el audio termine no se irá porque ahora ya sabe exactamente dónde estás y lo bien que suena tu miedo cuando crees que nadie te oye. El audio no se detuvo cuando terminó la última palabra porque ya no dependía de la grabación sino de tu atención, y el sonido que empezó a escucharse no venía del celular, venía del espacio entre tus pensamientos, un roce lento constante como uñas pasando por tela desde adentro de tu cabeza. La habitación que creías conocer comenzó a mostrar errores, sombras donde no había objetos, esquinas demasiado profundas. Para un cuarto tan pequeño el aire se volvió denso como si cada respiración tuviera que abrirse paso a la fuerza, y entonces escuché otra vez mi voz, pero ya no narrando, sino suplicando desde algún punto lejano, diciendo que no miraras, que no confirmará su presencia, porque eso era lo único que aún la mantenía quieta. El suspenso se volvió físico, una presión insoportable en el pecho, un segundo eterno antes de que algo pase o no pase nunca. El celular vibró sin parar aunque no mostraba nada, solo una luz tenue que iluminaba el borde inferior de la cama, y ahí fue cuando viste que el polvo del suelo se movía lentamente formando huellas que no tocaban el piso, como si algo flotara apenas a centímetros, avanzando con cuidado, disfrutando el momento porque sabía que ya no tenías escapatoria. Los sonidos se apagaron de golpe, y ese silencio fue peor porque en él podías escuchar tu propio corazón demasiado fuerte, demasiado claro, marcando el ritmo exacto para que algo se sincronizara contigo. La cama crujió una sola vez, muy despacio, como si alguien se acomodara mejor, y una respiración cálida que no era humana rozó tu mano sin tocarla, todavía probando tu reacción, esperando el instante perfecto. El miedo dejó de ser un sobresalto y se convirtió en una certeza. Algo estaba ahí, y no tenía prisa porque el verdadero terror no es aparecer sino quedarse, y mientras el tiempo se estira y cada segundo pesa más, entiendes que esta historia no busca asustarte, busca acostumbrarte, porque cuando por fin decidas moverte, cuando creas que ya pasó lo peor, ahí será cuando algo te siga, no con ruido, no con violencia, sino con la seguridad absoluta de que ya aprendió todo sobre ti. Mientras escuchabas en silencio, esperando el final que nunca llega, el tiempo dejó de avanzar y entendí que eso era el final real, no un grito, no una aparición, sino la permanencia, la certeza de que algo te observa incluso cuando decides creer que no, porque la criatura no vive debajo de la cama ni dentro del audio, vive en el momento exacto en que bajas la guardia, cuando normalizas el miedo, cuando sigues con tu vida pensando que fue solo una historia. El celular se apagó, la habitación volvió a la normalidad y la respiración desapareció, pero yo supe la verdad del terror. No siempre se va, a veces solo aprende a quedarse quieto, aprende tu rutina, tu silencio, la forma en que apagas la luz y te acuestas confiando en que nada pasó, porque las cosas más perturbadoras no atacan de inmediato, esperan a que olvides, esperan a que estés solo, esperan a que ya no tengas miedo, y cuando eso ocurre ya no necesitan esconderse porque ahora viven contigo. Y la reflexión es esta: si una historia puede hacerte sentir observado, si unas palabras pueden alterar tu respiración, entonces imagina lo que puede hacer aquello que no necesita ser contado. Y ahora dime tú, cuando termine este audio y todo quede en silencio, ¿crees que realmente estás solo o solo estás esperando a que algo vuelva a respirar? Comenta qué harías si esta historia no se hubiera terminado nunca.